decíamos que hablábamos sobre los miedos, ¿sí? Y vamos a estar viendo algunas estrategias que nos van a ayudar a crecer juntos, ¿sí? Es súper importante que nosotros podamos identificar cuáles son los miedos de nuestros hijos. Yo les contaba recién que uno de los miedos que más tengo presente era cuando me iba a dormir. Cuando me iba a dormir, generalmente tenía que ir a ese mueble que nosotros en mi país le llamamos guarda almohada. Es un mueble que casi ya no se usa, pero uno guardaba la almohada ahí. Y para mí me daba muchísimo temor ir a agarrar esta almohada. ¿Por qué? Porque para mí, más que un guarda almohada, era el ataúd de Drácula. Literalmente me daba muchísimo temor tocar, acercarme a este guarda almohada, porque literalmente yo sentía que pronto iba a aparecer Drácula y que él me iba a atacar, me quería comer. Entonces, ante un hecho concreto, que era guardar mi almohada en este supuesto ataúd, me venían pensamientos irreales, ¿no? Que esto de que Drácula me iba a atacar, y esos pensamientos generaban sentimientos. Ahora, este proceso normal que se da en los niños, también se da en nosotros como adultos, ¿sí? Nuestras creencias, nuestros pensamientos sobre un hecho concreto genera nuestro comportamiento, condiciona nuestras acciones. Por eso es súper importante que nosotros evaluemos nuestras creencias, porque realmente van a afectar nuestro comportamiento. ¿Mm? Los miedos son normales, es una emoción básica, natural, que en cierta forma nos ayudan a protegernos, porque surgen cuando nuestro cerebro percibe al peligro. Entonces, tener miedo no es algo malo, es algo normal, es algo natural, y no debemos confundir el miedo con las fobias. Cuando nosotros percibimos que este miedo es un miedo intenso, persistente, que se hace difícil de controlar y generalmente tiene que ver con un peligro que no es real, ahí vamos a necesitar apoyo profesional. Ahí vamos a necesitar que a nuestros hijos los atienda algún psicólogo especialista en este tema, porque sin duda necesita tratamiento. Pero los miedos están presentes en nosotros, en nuestros hijos, y siempre cuando especialmente hay cambios. Decíamos que existen cambios normales, buenos. Muchos de ellos son como por ejemplo el casamiento, el noviazgo, el embarazo. El embarazo es una situación, una etapa en la vida familiar que genera mucho miedo y inseguridad. Las mudanzas, por ejemplo, es algo que también genera mucho estrés y también mucho temor, especialmente cuando nos mudamos a otros países o otras ciudades. En fin, aparece el miedo como respuesta a que el cerebro tiene que salir de esa zona de confort. El cerebro tiene como primer función conservar la energía y tomar decisiones que no son comunes para lo que estamos acostumbrados genera un desgaste importante. Entonces el cerebro va a tratar de evitar que nosotros tomemos ese tipo de decisiones y por eso aparecen esas emociones. Como papás, este aumento del miedo aparece justamente cuando vamos perdiendo el control de nuestros hijos, especialmente en la adolescencia. En la adolescencia, nuestros hijos empiezan a tener mayor libertad y el control y las decisiones que toman muchas veces nos genera mucho estrés, mucho miedo. Entonces podemos ver que en la etapa de crianza, los miedos tienen como sus picos, ¿no? A veces cuando los niños son recién nacidos hay mucho miedo, después la situación se estabiliza, vuelven a aparecer cuando aparecen los primeros años de escuela y quizá reaparecen en la etapa de la adolescencia, ¿sí? La forma más común, el mecanismo de defensa más común para querer resolver el miedo es justamente evitándolo. Nuestro cerebro va a tratar de que nosotros evitemos tomar esas decisiones. Y justamente este mecanismo de evitación lo único que hace es, si bien nos aleja un momento del problema, con el tiempo termina haciendo que el miedo crezca cada vez más. Por eso hay que evitar que nuestros hijos eviten esas circunstancias que
los atemoriza y tenemos que guiarlos, acompañarlos en este proceso de enfrentar aquello que los atemoriza. El principal motivador para salir adelante, ¿sí?, tiene que ver con los sueños. Los sueños son aquellas cosas que nos motivan a salir de esa zona de confort donde estábamos metidos. Y entonces, de alguna manera, por ejemplo, si a mí me da miedo tener entrevistas, si a mí me da miedo dar un examen, bueno, justamente son mis sueños, como por ejemplo recibirme, trabajar, desarrollarme en mi profesión. Esos sueños son justamente lo que nos ayuda a salir de esta zona de confort y nos ayuda a enfrentar aquellas cosas que nos atemorizan. Por ejemplo, con mi esposa nos cuesta salir a caminar o hacer ejercicio, ¿sí? Pero una de las cosas que nos ayuda y nos motiva a entrenar todos los días es justamente el que poder estar en forma nos va a permitir pasear y descubrir lugares que quizá nunca conocemos. Entonces, ahí ven cómo ese sueño nos quita de esa zona de confort. De la misma manera, nosotros tenemos que identificar cuáles serían los resultados o los beneficios que vamos a tener al enfrentar ese miedo. Porque nuestro cerebro necesita motivación. A mí, por ejemplo, me da miedo ir a buscar un trabajo. Bueno, la motivación es que quizá quiero trabajar de lo que estudié. Si a mis hijos adolescentes les cuesta dar un examen, bueno, la motivación ¿cuál es? Poder recibirse. Y así de esa manera, encontrando, digamos, cuál es el sueño vinculado a ese miedo, nos ayuda a poder avanzar y no quedarnos en esa zona de confort. Algo súper importante que tiene que ver con estas creencias que habíamos visto en un principio, son justamente el tema del diálogo interno. ¿Qué es lo que siente el niño? ¿Qué es lo que piensa el niño? ¿Qué es lo que piensa nuestro hijo adolescente? Y aquí me gustaría que podamos charlar entre todos, ¿sí? Me gustaría que se animen a levantar los micrófonos, que puedan escribir en el chat. ¿Cuáles son los miedos más comunes que tienen sus hijos? Me gustaría escucharlos, que podamos leerlos en el chat. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Muchos de ustedes seguramente son papás, mamás. eh, ¿Cuáles son los miedos más comunes? Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo siento que aquí al contrario, en casa lo que pasa es que yo soy una persona muy miedosa. Entonces, justo pasa que yo soy quien le transmito cualquier tipo de miedo a mi hijo. Sin embargo, él siempre me dice, no, no va a pasar nada, no, tú tranquila. Entonces, aquí ese es el problema. Claro, claro, Carla. Nosotros vamos a ver dentro de un poco en el webinar que a veces los miedos terminan siendo como contagiosos, ¿sí? Somos nosotros los que les transmitimos los miedos a nuestros hijos, ¿sí? Estaba muy bajito, nos costaba escucharte, pero más o menos pudimos seguir el hilo de conversación. Gracias, gracias por tu comentario, Carla. Bien, ¿algún comentario más? Pueden Sí, poner en el buenas chat. noches. Hola, hola. Sí, sí, buenas noches. Bueno, ahorita nosotros pues hemos pasado una situación algo difícil. Ujú. Eh, ah, Ahora nuestro nieto tiene 4 meses que perdió a su mami Uh, y entonces para él ha sido muy difícil, pues, no sé, subir algo sencillo, subir a su cuarto a traer ropa claro, o quedarse en su cuarto ahorita ha sido, pero ha ido cambiando, pero a principio sí ha sido difícil para él. Y sobre claro, todo en la noche, cuando hay obscuridad, sube rápido y jala las cosas que tengan y se baja corriendo. Y claro. bueno, es estar hablando con él. Ese ha sido algo que yo he visto en él.
Tal cual, tal cual. Es muy normal esto que le está sucediendo a tu nieto, porque además de los miedos que son normales en los niños, él está atravesando una situación tan difícil y dolorosa como el duelo, ¿no es cierto? Entonces, claro, sin duda todo lo que me manifestaste, lo que compartiste, es algo complejo que a veces va a requerir también apoyo profesional para poder avanzar, ¿no es cierto? Pero gracias, gracias por compartirnos esto que vos estás visibilizando como abuela. Muy, muy bien. Eh, Sin duda, gran parte de los avances que está teniendo tu nieto es porque ve en vos un sostén importante. Así que también quiero felicitarte porque realmente él se debe apoyar mucho en ustedes para afrontar esta situación. ¿Mm? Eh, eh, Bien, avanzamos porque tenemos mucho para compartir y les agradecemos este feedback que nos han dado. El diálogo interno, o sea, nuestros pensamientos, tenemos que tratar de descubrirlo. ¿Qué piensan nuestros hijos? ¿Y qué es lo que qué es lo que hay en nuestra mente que nos da tanto miedo de determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante que identificamos en nuestros hijos o en nosotros eh, lo que llamamos pensamiento catastrófico. Ese pensamiento catastrófico muchas veces está asociado a nuestros propios miedos. Y quiero citar una frase de la doctora Marian Rojas, una psiquiatra, dice que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Y sin embargo, esos pensamientos tienen un impacto directo en nuestra salud. O sea, gran parte de nuestro estrés, gran parte de nuestros miedos, tiene que ver muchas veces con esos pensamientos catastróficos de cosas que probablemente no sucederán nunca. Por eso, cuando empezamos a tener un episodio de pensamientos catastróficos, hay que ponerles un alto, hay que pararlos, hay que decirle stop y empezar a transformar esos pensamientos con otros pensamientos para que empecemos a cambiar nuestro sistema de creencias y de esa manera nos empecemos a sentir mejor. Después vamos a practicarlo esto. ¿Mm? Estuvimos hablando de los miedos de nuestros hijos. ¿Cuáles creen que pueden ser nuestros miedos como adultos? ¿Sí? Me gustaría que podamos seguir conversando. ¿Qué pueden decirme? Ustedes como papás, como abuelos, cuáles son sus mayores miedos? Bueno, nosotros ahorita que estamos atravesando por la pérdida de mi hija, que era la mamá de mi Sí, nieto, sí. este, siempre de alguna manera él ha estado con nosotros, desde que nació ha estado en casa con nosotros, pero yo siempre lo vi así como que algo normal que él estuviera aquí con nosotros. Yo realmente he llevado el rol desde que él nació como esa mamá sustituta, porque mi hija, pues bueno, por enfermedad y luego estuvo estudiando, luego el trabajo, de alguna manera yo sumí ese rol, esa parte de ella. Pero ahora que ella pues ya partió, para mí sí fue pues un miedo sí catastrófico, porque en ese momento tenemos que arreglar los documentos de él y me dicen, pues no va a ser, no es su abuela, automáticamente pasa a ser usted como mamá y papá, mi esposo del niño. Claro, Y sí, entra uno en pues en un miedo, en algo muy, en claro. ese momento todo estaba tan reciente que sí, pues es la responsabilidad total de un ser humano, porque pues tuve 3 hijos, ya ellos pues ya son adultos, pero ahorita tengo un niño de 13 años, ¿no? Y Claro, el claro, simple claro. hecho de que me dijeron, ¿es usted su mamá? Pues sí, fue algo,
muy impactante para mí por un lado, y por el otro, realmente empezar a conocer a mi nieto, como, o sea, acerca de sus miedos que han sido, pues, para nosotros fue así como catastrófico ver que él tenía ese miedo al subir a su recámara, o bien en los exámenes. Él se Claro, estresa demasiado, pero mucho en un examen. claro, claro, claro. ¿Cómo es tu nombre? Rosalba. Rosalba. Rosalba, gracias por lo que compartiste, porque sin duda tus miedos son miedos lógicos y se mezclan las dos cosas, ¿no? Por un lado, tu duelo personal como mamá y por otro lado también la responsabilidad que implica cuidar a tu nieto, ¿no es cierto? Entonces, realmente ahí queda todo ese temor a la incertidumbre, lo que vendrá, cómo hacer las cosas, es totalmente eh, cierto y realmente es importante, ¿no? Eh, trabajarlos, ¿no es cierto? Sin duda, es una situación desafiante, muy desafiante. Gracias por compartirla. ¿Alguien más quiere compartir algún miedo como adultos, miedos como papás? Por ejemplo, les comparto los míos, ¿no? Creo que uno de mis mayores miedos es que a nuestras hijas les pase algo, por ejemplo, ¿no? La situación de la delincuencia, todo ese tipo de robos, cosas así, ¿no? Creo que ese es el miedo, quizá por excelencia que tenemos como padres, ¿no? Al menos en mi hogar. No sé ustedes si alguien más tiene algo para compartir, lo puede poner en el chat. Yo, por ejemplo, pues les compartía que soy una mujer muy temerosa, pero No se te escucha mucho, eh, Carla. A ver. si me escuchen mejor. Ahí sí, a ver. Ok. A mí uno de los miedos mayores es justo la salud de mi hijo. Este, porque por parte de la familia de mi esposo han fallecido sus dos hermanas a muy temprana edad y justo dejaron unos pequeños de 13 años y pues ha sido por salud de sistema inmune y así, ¿no? Ujú. Entonces yo cada que Santiago se enferma de algo y me dicen, es que es el sistema inmune así, pues yo, o sea, muero de miedo, ¿no? Claro, claro, claro. De eso y pues a veces sí me cuesta mucho manejarlo porque yo estoy muy encima de él, ¿no? Pues por eso precisamente. Claro. Gracias, gracias, Carla. Vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar, ¿sí? Bueno, estos miedos que han compartido eh, son, son, son muy importantes, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros tenemos pesadillas, creo que todos hemos tenido pesadillas alguna vez en la vida, nuestro cerebro se estresa muchísimo, ¿sí? Por algo que es real, pero que no es verdad. O sea, a nosotros estamos soñando muchas veces aquellas cosas que más tememos. Soñamos que, por ejemplo, nos roban o tenemos una enfermedad o nos pasa algo y nos levantamos con taquicardia, transpirados, con una sensación de mucho susto. Bueno, para nosotros en ese momento era un sueño, ¿sí? Pero que obviamente no sucedió eso, no tenía nada que ver con nuestra vida, ¿sí? Y, y esa sensación que a nosotros nos da de taquicardia, de dolor de cabeza, de malestar, muchas veces ocurre en nuestros momentos que no estamos durmiendo, cuando en nuestra mente empieza a tener esos pensamientos catastróficos. A veces uno dice, estoy agotado, me duele la cabeza, estoy que no doy más y no hice nada. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que podemos examinar es qué es lo que estuvimos pensando a lo largo de todo el día. Porque puede ser que no hemos hecho muchas cosas, pero nuestra mente no paró todo el tiempo de pensar aquellas cosas que nos preocupan y nos dan miedo. Entonces, obviamente, nuestro cerebro, para nuestro cerebro es algo real. Si bien no es verdad porque no ha sucedido probablemente todo lo que nos preocupa
forma parte del 90% de aquellas cosas que nunca van a pasar, pero para nuestro cerebro es real. Entonces nos estresamos, nos cansamos y vivimos agotados. Por eso, súper importante, como primer consejo del día, es identificar pensamientos catastróficos y ponerles un stop. Otra cosa que nos va a ayudar es ver al miedo como un amigo. O sea, y ustedes me dirán, ¿cómo puedo ver al miedo como un amigo? Bueno, porque justamente el miedo es como una señal, un semáforo amarillo que se prende para identificar una situación que nos da temor y que nos parece peligrosa. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es dar gracias a Dios por estas emociones que estamos sintiendo en este momento, porque son una señal que nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos prepararnos, desarrollar nuestro potencial frente a determinadas cuestiones, aprender a poner límites, desarrollar habilidades de crianza. O sea, esa sensación de malestar es el síntoma de que algo tenemos que trabajar. Otro consejo tiene que ver con esto de cómo tomamos la crítica, la voz externa de las personas. Porque muchas veces solemos entrar en esta cuestión de evitación porque pensamos que la gente va a juzgarnos, pensamos que la gente va a criticarnos, pensamos que la gente va a hablar mal de nosotros. Y obviamente a nadie nos gusta sentirnos rechazados, pero cuando nuestra identidad o nuestra autoestima está en la voz externa, sufrimos mucho. Nos estresan un montón las relaciones sociales. Y es súper importante que esa voz interna, ¿sí? Quizá que no esté en concordancia con esa voz externa, ¿no? Si alguien nos critica y si yo creo esa voz externa, probablemente me voy a sentir angustiado. Ahora, si yo tengo bien claro quién soy, tengo bien claro lo que hago, la voz externa no va a tener tanta implicancia en mí. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo al qué dirán, nos afecta mucho la crítica, probablemente nuestra voz interna se asemeje mucho a esa voz externa que nos está viendo siempre nuestros defectos y no nuestras virtudes, ¿sí? Otra cosa que nos suele dar mucho miedo tiene que ver con el rechazo. El rechazo es, o sea, cuando alguien nos rechaza, se activan en nuestra mente las áreas cerebrales que están asociadas al dolor. Por eso nos duele tanto. Por eso es algo que eh, solemos evitar. Si sentimos que nos van a rechazar, esas relaciones solemos evitarlas. O nos da miedo establecer relaciones con ciertas personas, con nuevas relaciones, por miedo al rechazo. Muchas veces hay cosas que nosotros no aceptamos de nosotros y por eso, para no ser descubiertos, por decirlo de una manera, evitamos relacionarnos con los demás. Otra cosa que tiene que ver con los miedos está íntimamente ligado a nuestras heridas emocionales. Gran parte de los miedos que nosotros como papás tenemos, la raíz está conectada con la infancia. Por ejemplo, si yo he sido rechazado desde niño, si mis papás no me aceptaban como era, es probable que hoy en la actualidad me dé miedo la gente. ¿Sí? Suele aislarme, ¿sí? Inclusive me pierdo la oportunidad de relacionarme con gente nutritiva y que me quiera, porque si durante mi infancia mis papás no me aceptaron, o mis hermanos me hacían la vida imposible, por ejemplo, no me aceptaban, es probable que en la actualidad, hoy por hoy, tenga dificultades, me dé temor establecer relaciones sanas, porque de alguna manera yo lo asocio con mi infancia. Si he tenido lo que llamamos la herida del abandono, o sea, papás ausentes, tanto físicamente como emocionales, lo que
lo que suele ocurrir hoy como adulto es que me da muchísimo temor el quedarme solo, ¿sí? Aún así prefiero quizás estar en una relación tóxica antes de sentirme abandonado. Entonces, súper importante esto, ¿no? Como nuestro pasado, al no estar resuelto, nos sigue condicionando las creencias y nuestras decisiones actuales. Si yo he tenido la herida de la humillación, si tanto mis hermanos como mis padres me humillaron, me ridicularizaron, hoy en día puedo llegar a tener miedo de manifestar mis necesidades. Y puede ser de que como adulto tenga lo que llamamos el síndrome de niño bueno, que somos personas que estamos permanentemente tratando de agradar a las personas, no podemos decir que no a nadie, porque nos atemoriza poner un límite, ¿sí? Y si de niño o de adolescente tuviste lo que se llama la herida de traición, es gente que, por ejemplo, no cumplió lo que te prometió, hoy como adulto estás en una permanente hipervigilancia, ¿sí? Tenés que controlar todo lo que sucede, sos muy exigente en las relaciones, ¿sí? Te da miedo, desconfías de todo el mundo, ¿sí? Entonces, nuevamente acá vemos, ¿no? Cómo nuestro pasado condiciona nuestros miedos. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Mm? Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejarlo en el chat, ¿sí? O pueden levantar sus micrófonos en cualquier momento. Entonces, vemos acá que nuestra mente permanentemente se llena de pensamientos tóxicos y de pensamientos nutritivos, ¿sí? Y esos pensamientos tóxicos podemos identificarlos con este logo negro, y esos pensamientos nutritivos podemos identificarlos con el logo blanco. Y permanentemente están en lucha, permanentemente están tratándose de ver quién sobrevive. Y como cuenta esta famosa fábula, ¿cuál de los dos lobos es el que va a ganar esta pelea permanente? Justamente el lobo al cual le demos de comer. Por eso es nuestra decisión empezar a ponerle un límite a esos pensamientos tóxicos. Pero esos límites deben ser puestos con la metodología de la sustitución. ¿Qué significa esto? Yo, si identifico un pensamiento tóxico que probablemente esté relacionado a una mentira, yo tengo que transformarlo y cambiarlo por una verdad, por otro pensamiento nutritivo que me haga sentir bien. Vamos a ver algunas técnicas y después en el aula virtual de Monte Alto voy a dejarles videos de este psicólogo Bernardo Estamateas que da unas técnicas extraordinarias sobre cómo enfrentar el miedo. Una de las miedos una de las formas que podemos utilizar para hacer de que el miedo empiece a ser controlado es justamente explicitarlo, expresarlo. Él tiene esta frase y dice: cuando expresamos lo que tememos deja de ser peligroso. Entonces, los miedos hay que hablarlos. Y es súper importante que nuestros hijos, nuestros nietos, encuentren en nosotros un ambiente de gracia, para que no tengan miedo ni vergüenza de compartir aquellas cosas que les atemorizan. Por eso es muy importante que cuando nuestro hijo, nuestro nieto nos cuente su miedo, escucharlo, comprenderlo, no minimizar, no hacer de cuenta que no es nada, que es una pavada. No, no. Con, con, con seriedad, con autoestima, con empatía, vamos a escucharlo y vamos a ayudarle a que su autoestima no sea dañada. ¿Mm? Otro ejercicio muy interesante es esto de imaginar la escena tenida, ¿sí? O sea, ¿qué es aquel pensamiento catastrófico que te está perturbando? Bueno, imaginar lo peor de lo peor y trata de verte a vos resolviéndolo de la mejor manera correcta. ¿Qué es lo que haría vos? ¿Qué es lo que harías en esa situación? La versión mejor
de vos mismo, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos enfrentamos a un temor muy grande, mentalmente, cuando pensamos en un temor muy grande y nos vemos a nosotros mismos resolviéndolo de forma adecuada, los temores cotidianos pasan a ser algo realmente que no nos termina asustando. ¿Mm? Otras veces, justamente por esto de la evitación, solemos ni siquiera nombrar a las personas que nos hacen daño o que nos da miedo enfrentar. Bueno, súper importante esto de empezar a externalizar, de hablar, de ponerle nombre a aquellas personas que nos hacen daño, identificarlas, poder compartir con papá, con mamá, que este compañero me está haciendo la vida imposible. O sea, en la medida que nuestros hijos empiecen a contarnos qué les da miedo, el miedo va a empezar a menguar. Por eso, nosotros tenemos que invitarlos a que nos compartan sus miedos. Y una forma de invitar a nuestros hijos a contarnos sus miedos es que nosotros como adultos también podamos decirles que hay ciertas cosas que nos dan miedo, pero que también estamos dispuestos a vencerlos, a atrevernos y a enseñarles cómo nosotros hemos podido hacer las cosas a pesar de nuestro temor. Un ejercicio que podemos practicar con nuestros hijos es regalarles un diario y pedirles que ellos escriban sus miedos. Y si son muy pequeños, que los dibujen. Que ellos dibujen aquellas cosas que les da miedo. Ellos empiezan a escribir todos los días aquellas cosas que les atemorizan. Externalizar por medio de la escritura el miedo es sanador. Ayuda muchísimo. Y después podemos hacer un ritual de externalización, como por ejemplo decir, bueno, estos miedos que estuve dibujando, estos miedos que estuve escribiendo, los voy a romper y los voy a tirar a la basura. Los voy a tirar al inodoro. O los voy a poner en una caja. De alguna manera, yo simbólicamente hago este ritual de externalización que nos van a ayudar a que nuestros hijos puedan sacar a la luz sus miedos y deshacerse de ellos. Hay un libro muy lindo que se llama El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Él menciona un ejercicio que llama la rutina del debate. Y tiene que ver con esto que les había dicho al principio, ¿no? Cómo un hecho real genera ciertos pensamientos en nosotros que impactan nuestra forma de sentirnos. El ejercicio que él propone es justamente que hagamos esta planilla, que podamos hacer una planilla con estas columnas y que a lo largo del día, esto es un muy buen ejercicio para nosotros los papás, vayamos prestándole atención a nuestras emociones. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, temor, ansiedad, incomodidad, bueno, prestemos atención a qué hecho ha despertado ese sentimiento. Y una vez que nosotros tenemos identificado ese hecho, pongamos por escrito en esa columna que dice pensamiento, cuáles serán mis pensamientos en ese momento. Cuando nosotros tenemos identificados los pensamientos tóxicos que generaron esas emociones, podemos empezar a reemplazar esos pensamientos tóxicos por pensamientos nutritivos. Entonces, si nosotros tenemos identificado un pensamiento tóxico, como por ejemplo, nadie me va a querer, podemos transformar ese pensamiento tóxico en una verdad nutritiva. Esa verdad nutritiva puede ser: mi familia me ama, Dios me ama, tengo buenos amigos que me aceptan tal cual soy. Entonces, cuando empiezo a repetir esa nueva frase, que es realmente una verdad, la mentira empieza a silenciarse
y los sentimientos empiezan a cambiar. El miedo se transforma en gratitud, en una sensación de bienestar. Esto justamente le llama rutina porque es algo que debemos practicar todos los días, momento a momento, porque se han fijado ciertos hábitos mentales vinculados a las creencias tóxicas. Entonces nos va a llevar tiempo, pero si persistimos en este ejercicio, estos pensamientos van a empezar a generar nuevos sentimientos. Otro ejercicio práctico, estamos viendo así ejercicios que podemos practicar como papás y que también podemos darles a nuestros hijos adolescentes en este caso, ¿sí? Es esto de desarrollar una conciencia de aquellos aspectos positivos, negativos e interesantes que existen en nosotros. ¿Por qué? Porque aquellos aspectos negativos quizá tiene que ver con la falta de desarrollo de ciertas habilidades. Es justamente lo que nos genera ansiedad y miedo. Y identificar qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal nos va a permitir generar un plan de acción. Un plan de acción que nos va a permitir hacer de que nuestro cerebro se relaje en la medida de que sepa que nos estamos ocupando de aquellas cosas que quizá no hacemos bien y que necesitamos prepararnos. Por ejemplo, si yo me pongo nervioso al hablar, vamos a suponer inglés, bueno, una de las cosas que puedo hacer como mi plan de acción es reconocer que no soy bueno en ese idioma y ha de tomar un curso. Y en la medida que desarrollo esas habilidades, el miedo con seguridad va a empezar a disminuir. Otro ejercicio tiene que ver con la visualización y la conexión emocional. Lo que plantea este ejercicio es que nosotros podemos usar nuestra imaginación y tratar de crear en nuestra mente una imagen o una película ideal de nosotros mismos resolviendo ese problema que nos da miedo. Poder hacer esa visualización previa a esa entrevista laboral, a esa resolución del conflicto que nos da miedo, o a esa circunstancia que nos atemoriza. Esa visualización previa nos permite ensayar y disponer de una visión clara de cuál sería la forma correcta que nuestro yo ideal debería hacer. De esa manera, ya no improvisamos frente a las situaciones que nos dan miedo, porque hemos podido visualizar previamente cuál sería la forma correcta de enfrentar esta situación que me atemoriza. Entonces, en la medida que yo puedo tener una visión clara y además puedo sentir cómo me sentiría en ese momento, la emoción y la visualización hace de que el miedo empiece a disminuir. Y además me genera una visión clara de cómo debería actuar en circunstancias que hoy al menos me atemorizan. Algo que podemos hacer con nuestros hijos tiene que ver con ayudarles a que ellos recuerden situaciones similares en donde han salido victoriosos. Es decir, debemos hacerles acordar de las cosas que les ha hecho bien, que han podido resolver sin dificultades y que hoy quizá le tienen miedo a algo muy similar que hace algunos años o meses les fue bien. Por ejemplo, algo muy común en los adolescentes es el tema de los exámenes. La noche anterior al examen o el mismo día del examen, ellos entran en un estado de pánico o de inseguridad, muchos nervios. Entonces, en ese momento, como papás, hacerles recordar que años atrás han dado exámenes que también eran muy difíciles y que los han hecho muy bien. Entonces, que ellos recuerden sus victorias pasadas les va a ayudar a enfrentar los desafíos actuales.
quiero, para ir terminando, ¿sí? Hablar un poco de esto, ¿no? De que los miedos son contagiosos, ¿sí? Y después les voy a pasar este video en el aula virtual de Monte Alto para que puedan verlo. Esta entrevista habla un poco, ¿no? De cómo a veces los papás les terminamos transmitiendo nuestras inseguridades, nuestros temores. Por eso, si nosotros queremos ayudar a nuestros hijos a afrontar los miedos, primero tenemos que tener la certeza de que como adultos estamos haciendo bien las cosas respecto a este tema. O sea, lo primero que tenemos que aprender es nosotros desarrollar habilidades para controlar los miedos. Y de esa manera vamos a tener la autoridad y la experiencia para poder hacerlo con nuestros hijos. Les invito a que después vean este video. Es un video corto, unos 5 minutos, que nos va a dar mucho, pero mucho aprendizaje. ¿Mm? Y ya para ir cerrando, después todo esto se los voy a dejar este material para que lo puedan ver. ¿Mm? Una de las cosas que quiero dejar aquí en claro es que esas mentiras que muchas veces se transforman en pensamientos catastróficos, pueden ser contrarrestadas con verdades. Y nosotros en las escrituras, en la Biblia, tenemos muchas verdades que con el simple hecho de creerlas, pero de creerlas realmente con el corazón, con toda nuestra mente, hacen de que nuestros miedos se esfumen. Alguien dijo una vez que en la Biblia existen 365 no temas. La verdad que algunos dicen que es cierto, otros dicen que es falso. Lo cierto que es, si lo dice Dios, basta que lo diga una sola vez para creerlo. Y esa sola vez es suficiente para que se ahuyenten todos nuestros temores. Entonces, cuando tenemos un pensamiento catastrófico frente a una situación que nos da miedo, algo que podemos hacer es cambiar ese pensamiento tóxico con un pensamiento real. Y ese pensamiento real puede ser cualquiera de estos versículos que aquí traje algunas, pero hay un montón, donde son promesas de Dios, que Él nos promete que va a estar con nosotros aún en medio de nuestras tormentas. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Poder leer estos versículos en ese momento de temor y de inseguridad va a ayudarnos a cambiar nuestros pensamientos. Ya no estamos solos. Dios está de nuestro lado. Puedo poner mi confianza en Él. Hay un texto que, no- que a mí me encanta porque realmente representa mucho nuestra vida como padres. O sea, el ser discípulos de Jesús, el conocer a Dios, no evita que pasemos por tormentas en nuestra vida, pero lo que sí nos garantiza que Él va a estar en medio de la tormenta, Él va a estar en nuestra barca. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había quedado dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaron, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y quizá hoy nos encontramos como los discípulos en medio de una barca muy agitada. La vida misma tiene tiempos de tormenta. Y lo que quiero hoy quizá recordarles y recordarme, que no estamos solos y que es Dios, sabe que tenemos miedo y que Él sabe que su presencia es suficiente para calmar esa ansiedad.
Necesitamos transformar nuestra mente, necesitamos ser conscientes de que no estamos solos y apropiarnos de ese amor y de su paz en situaciones como las que estamos atravesando. Sin duda, él inventó el miedo porque es una emoción natural que justamente tiene como finalidad protegernos. Entonces Jesús nos comprende. Podamos confiar en Él y entregarle a Él nuestros miedos para que su presencia vaya guiándonos en todo momento y podamos salir adelante victoriosos en cada uno de ellos. Esa es nuestro deseo y es nuestra oración como familias.